El movimiento municipalista ha tenido un ciclo de alza difícilmente comparable si no miramos décadas atrás hasta el movimiento vecinal de la transición, que efectivamente ha sido capaz de organizar a estratos de la población que permanecían fuera del ámbito de lo político y fuera de la intervención. Este ciclo tiene su momento, digamos, de punta en las elecciones de hace año y medio. Ahora, tras haber entrado en las instituciones y haberse producido el asalto institucional, de alguna manera entramos en una época de relapso, al menos del movimiento municipalista. Estas jornadas, las jornadas de autogobierno y municipalismo en Aragón, AmAragón, pretenden de alguna manera o intentan plantar las bases para, digamos, relanzar el municipalismo. Ahora bien, relanzar el municipalismo más allá de lo que serían las apuestas estrictamente electoralistas o las apuestas de asalto institucional. De lo que se trata de alguna manera es de poner el acento de nuevo en lo que sería la capacidad de construcción de tejido social, de tejido organizativo y por lo tanto de construcción de movimientos autónomos, de la autonomía de lo social, que sabemos en último término son los espacios desde los que luego se producen digamos, los momentos tácticos como puedan ser asaltos institucionales u otro tipo de apuestas. En último término, como digo, las jornadas AmAragón pretenden insistir en lo que sería la apuesta municipalista, pero más allá de lo electoral y tratando de abrir aún horizontes de transformación social y lo que se ha venido a llamar esto de un poder constituyente. Apostar por el municipalismo supone el reto de extender y de crear un tejido que vaya más allá de las grandes ciudades y por lo tanto creo que la apuesta municipalista tiene que tratar de extenderse lo máximo posible por el territorio. Aquí, por ejemplo, en Aragón es fundamental que el movimiento municipalista se plantee cuáles son las posibilidades de intervención en municipios que no necesariamente son grandes ciudades, pero en los cuales la capacidad subversiva del movimiento es muy amplia, y eso exige pues apostar por la asociación libre de municipios y trazar redes que consigan que en ciertas zonas que por sus propias condiciones, como puede ser el sometimiento a las propias estructuras clientelares que vienen sobre todo patrocinadas por instituciones supramunicipales, puedan romperse y quebrantarse, y de alguna manera esa red confederal de movimientos municipalistas sea capaz también de articularse frente a toda imposición y estrangulamiento financiero que viene dado por las instituciones estatales. Alto Aragón en Común surge a raíz de Ahora en Común, de un movimiento de confluencia que se inició en Madrid más general, y entonces eso se empezó en la provincia de Huesca. En principio era una confluencia de personas, se planteaba como tal, no de partidos. Nunca se pensó tampoco en una forma partido tradicional en cuanto a tal. Y durante un tiempo, pues bueno, ahí había mucha gente de partidos clásicos, gente independiente y gente de partidos no tan clásicos, ¿no? La idea era que fuese una estructura de tipo asambleario, horizontal y fundamentalmente dirigida a las personas. Llegamos a las elecciones y tanto el 20D como el 26J conseguimos un diputado en una provincia como la de Huesca, que tiene solamente 3 diputados, es una de las, no recuerdo si son 11 o 12 provincias españolas con 4 menos diputados, y conseguimos que uno de esos diputados no fuese ni del PP ni del PSOE, ¿no? Cosa que no había ocurrido en toda la historia de la democracia española. And the man with no hands at the meat cutter's dance is the one who's really in charge of the food and the booze and the pears
La experiencia yo creo que es muy interesante. Llevamos casi 1 año y medio en el que hemos aterrizado en la institución sin experiencia previa de gobierno, sin una transmisión clara de saberes acerca de lo que nos podíamos encontrar, y bueno, nos estamos dando cuenta de que hay un trabajo. Bueno, nuestro trabajo está muy limitado, obviamente, por las formas jurídicas, por todo el tema económico, por cómo han venido funcionando los ayuntamientos controlados por el bipartidismo y al servicio además de las grandes empresas, y por consiguiente todo ese darnos cuenta de lo que había y ese escaso margen de maniobra que nos da también la ausencia de autonomía económica y financiera de los ayuntamientos, pues claro, nos plantean un horizonte de trabajo muy limitado, pero muy interesante en lo que implica trabajar hacia la gente, contar en tiempo real lo que nos está pasando y darnos cuenta que tener el gobierno no es tener el poder. Pensábamos que íbamos a generar una especie de movimiento ciudadano que se iba a canalizar en la institución, ¿no? Este rollo de asaltar los cielos, asaltar la institución, y que luego, desde la institución, con esa especie de fuerza acumulada, íbamos a poder proyectar, digamos, de vuelta hacia la ciudadanía esos cambios, esas transformaciones más o menos radicales que queríamos implementar, ¿no? Y bueno, lo que nos ha pasado al llegar a la institución es que nos hemos encontrado con un clásico de toda la historia de las transformaciones sociales, ¿no? Ni siquiera del marxismo, que es pues ese rollo de la lucha está en la calle y no en el Parlamento, ¿no? Que decían algunos de pequeño, ¿no? Que desde las instituciones se puede cambiar muy poco si es solo desde las instituciones. Digamos, yo el año pasado igual fue un año así como de depresión, de descubrir, hostia, los mecanismos, estas palancas que el PSOE utiliza también cuando está en un ayuntamiento, nosotros no somos capaces de utilizarla, con lo cual no vamos a poder cambiar, más el miedo a los medios, periódicos y tal. Y ahora yo creo, por lo menos nosotros estamos en una fase de decir, bueno, bien, hasta aquí esto es cierto, pero hemos encontrado un pequeño hueco, un pequeño margen, una brecha por la que sí que creemos que vamos a ser capaces de cambiar cosas, ¿no? Que es precisamente alimentando esos pequeños contrapoderes. Algunos ya existen, otros hay que inventarse, los otros es que hay que, digamos, que no alimentar solo el contrapoder, sino incluso el conflicto, ¿no? Visibilizarlo y hacerlo vivo, y utilizar esa realidad externa como palanca para esos cambios. Now the miners are drinking their grenadine shine while the farmers are down shifting coal. She went out the door and she left me behind while her python remained on patrol. Now don't try to tell me that I look underfed and you'll treat me... Creo que los municipios son la primera puerta de entrada de los ciudadanos al acceso de derechos. Por lo tanto, el municipalismo está dándole, yo creo que el verdadero empaque que estos derechos hasta ahora, que estaban allí, pero que por cuestiones de administraciones, competencias autonómicas y estatales, han hecho que muchas veces los ayuntamientos no puedan responder, quieran, pero no puedan. Para mí es, creo que, un momento muy importante, porque los ciudadanos en los municipios se están dando cuenta de que el ayuntamiento no solamente es una caja de recaudar impuestos, sino que está allí con la idea y la intención de cuidarlos. Y cuando hablo de cuidarlos me refiero al sentido amplio de la palabra, de que todos somos ciudadanos que estamos interconectados, que somos interdependientes y que nos necesitamos unos a otros. Los ayuntamientos creo que ahora mismo son la primera puerta de entrada, como he dicho, y están demostrándolo incluso con situaciones que extralimitan sus competencias. Por ejemplo, con todo el tema de refugiados, hay determinadas ciudades del Estado español que han planteado la posibilidad de apoyar, y yo creo que ese es un camino a seguir, es un elemento en el que no nos quedamos solamente en nuestras limitaciones, sino que buscamos el bienestar. Insisto en el cuidarnos todos, porque somos interdependientes. Todo este ciclo municipalista, ¿no? El ascenso del municipalismo ha coincidido también con una redefinición del papel de las ciudades a nivel global. Lo que pasa es que esa nueva diplomacia de las ciudades lo que ha creado es esa competencia entre ciudades, y se ha intentado apostar desde una perspectiva neoliberal por la ciudad marca, o por la marca de ciudad, ¿no? Realmente por la marca de ciudad, pero eso se convierte en ciudad marca, y al final en la mercantilización de la ciudad y del espacio público, incluso de la producción de espacio público, es decir, todas las actuaciones en la ciudad van conducidas hacia la productividad, en vez de pensar la ciudad desde una perspectiva de la reproducción de la vida, de la economía de los cuidados, etc. Yo creo que esa ha sido la aportación más importante de traer al debate
esa redefinición del espacio público, de recuperación del espacio público, tanto de un espacio de autonomía económica para sectores precarizados, como pueden ser desde los manteros a las empleadas de trabajo doméstico, etcétera, por un lado, y por otro lado la recuperación de espacios pues con el que nos encontramos, ¿no? como Azucarera, el Instituto Buñuel, todos los espacios públicos que se van recuperando como catalizadores de esas luchas mestizas del feminismo, del ecologismo, del sindicalismo, que han convergido en espacios que hasta ahora estaban cerrados y que han permitido el empujar todas las luchas que estamos llevando ahora desde la institución. And the man with no hands at the meat cutter's dance is the one who's really in charge of the food and the booze and the pairs of short pants you can have when we're out on the barge. Pues yo creo que los espacios de autogestión, las iniciativas ciudadanas que surgen desde abajo, como puede ser el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, tienen una labor sobre todo fundamentalmente pedagógica. Creo que necesitamos una cultura de la participación, del trabajo en equipo, de cómo resolver conflictos, de cómo gestionar las relaciones de poder, y creo que en estos espacios es donde podemos empezar a tejer redes comunitarias que nos ayuden a crear un movimiento de ciudadanía que realmente pueda hacer una labor de contrapoder, que pueda hacer una labor de exigencia de qué tipo de propuestas, de alternativas tenemos. Creo que son los espacios donde se generan realmente los proyectos de cambio, donde se generan esas experiencias y esos aprendizajes colectivos en los que realmente creemos la gente, y creo que la función última debería ser ser sujetos políticos con voz, a los que ser leídos como tales y a los que ser escuchados y escuchadas, y que debería ser desde acá donde surgieran esas propuestas que después en el espacio más institucional o más de la administración pública pudieran recurrirse a vías como más legales o más, más legales para llevarlas a cabo. Yo diría que venimos de un momento de conseguir una gran potencia y autonomía del movimiento sociales, o una autonomía de lo social, y que en un momento este movimiento o parte de este movimiento encuentra lo que se ha llamado algunas veces como un techo de cristal que le impedía avanzar en sus reivindicaciones, y entonces apuesta por aliarse o asaltar otros terrenos, como puede ser el terreno de las organizaciones electorales o terreno de la institución, ¿no? Y se hacen alianzas con partidos políticos, se crean espacios que funcionan como partidos políticos y se acaban entrando a las instituciones. Podrías pensar en una serie de mecanismos que deberíamos como perfilar mejor y tener más claros y reivindicarlos de forma mucho más abierta, por los cuales los partidos, las instituciones, etcétera, reviertan todo ese capital social que extraen de la organización de abajo, y lo reviertan y rieguen y permitan que sigan surgiendo como todas esas iniciativas sociales que les permitieron existir en un primer momento. Pay for their outfits of rhinestones and lace which they